Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que lleva por título: hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita. Todos nosotros, los que hemos sido llamados a la salvación, ¿cuántos han sido llamados a la salvación? Todo aquel que ha sido llamado a la salvación, estoy seguro que en algún momento, desde el primer minuto o la primera semana en la cual el Señor se manifestó a su vida, es muy probable que se le haya pasado por la cabeza esta siguiente interrogante. La siguiente, quizás alguien dijo, porque yo lo dije. Yo le dije al Señor en una de mis oraciones al principio, nuevecito de paquete, apenas el Señor me alcanzó, apenas el Señor me perdonó, apenas el Señor cambió mi vida. Yo le dije al Señor en oración, y muchas veces se lo dije, tenía esa inquietud. Yo le dije al Señor, Señor, si tú me salvaste, ¿para qué me dejaste en la tierra? Si tú me perdonaste, me libraste mi alma del infierno eterno, ¿para qué me dejaste en la tierra? ¿Por qué no sencillamente al perdonarme, al sanarme, al libertarme? ¿Por qué no, Señor, sencillamente me tomaste en tus brazos y me llevaste a tu presencia? Bueno, la respuesta muy sencilla. Lo que pasa es que en esta tierra hay gente que te necesita. Lo que pasa es que la iglesia es necesaria en la tierra. Y todo aquel que ha recibido a Jesucristo es necesario. Dios te necesita. Mire, y un paréntesis, Dios puede hacer todo sin la ayuda tuya. Pero aunque Dios puede hacerlo todo sin la ayuda tuya y sin la intervención tuya, a Dios le plació usarte. A Dios le plació que seas el medio de bendición para otros. Y procura ser el medio de bendición para otros y no ser el medio de maldición, de ruina. Adórale que Cristo vive. Porque lo que Cristo colocó en nuestra vida es demasiado grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, hay gente que nos necesita. Hay gente que te necesita. Hay gente que necesita escuchar tu experiencia. Hay gente que necesita escuchar tu testimonio, no tu tristimonio. Hay gente que necesita escucharte. Hay gente que necesita que puedas orar por él, por ella. Hay gente que necesita que pueda salir de la comodidad y predicar aquel que nunca ha escuchado de Jesucristo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén, amén, amén? Hay gente que te necesita. No es tan sencillo, ayúdenme por favor con la sierva ahí. No es tan sencillo para un cristiano, para un creyente. Porque muchas veces hay diferentes situaciones, adversidades que nosotros podemos pasar, que nosotros podemos atravesar. Y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué Dios me dejó en esta tierra? Señor, llévame. Mire, uno de los predicadores más grandes que aparece en la Escritura, ¿sabe quién es? Dije uno de los predicadores, de los muchos predicadores más grandes que aparecen en la Escritura, es Job. Pero pastor, Job no predicó en ninguna parte. En ninguna parte registra que Job tomase un micrófono, un parlante y se parase a predicar como lo hizo, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista no tuvo ningún problema con predicarle a Herodes. ¿Y a quién le predicó Job? Job le predicó a su generación y le sigue predicando hasta el día de hoy. De hecho, se cree que el libro de Job tiene por lo menos una antigüedad de aproximadamente 6,000 años. La historia de Job, el testimonio de Job, adórale que Cristo vive, lleva más de 6,000 años predicándole a los hombres y mujeres que hay un Dios que tiene el poder para obrar en la vida del hombre en los momentos más difíciles. La historia de Job predica por sí misma. El testimonio de Job predica por sí sola. La experiencia de Job le ha predicado y le seguirá predicando multitudes. Todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos críticos. Y cuando yo estuve o he estado en los peores momentos,
He leído dos libros, el libro de los Salmos y por sobre todo el libro de Job. Y leer el libro de Job cuando alguien está pasando por una prueba, por una tribulación, te hace entender que hubo gente que tuvo peores pruebas que la que tú tienes, y aún así Dios movió su mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha acortado para salvar. El brazo de Jehová está extendido. Todo aquel que necesite una respuesta de parte de Dios, más temprano que tarde recibirá la respuesta en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Por lo tanto, todos nosotros podemos llegar a preguntarnos: Señor, ¿pero por qué tú me permites atravesar por esto? De hecho, yo lo he escuchado y lo he comprobado, que cuando la gente pasa por sus peores momentos, lo que más anhela es que Cristo venga a buscar a su iglesia. Dicen: Señor, ya esto se acabó conmigo, ven a buscarnos, ven a buscarnos. Pero cuando las cosas están bien, incluso la gente se les olvida lo que deberíamos amar. La Biblia dice que la iglesia tiene que amar la venida de Cristo. Adórale que Cristo vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando nosotros tenemos problemas, incluso anhelamos la venida del Señor. Señor, yo ya no puedo más con mi cuerpo. Señor, yo ya no puedo más con mi enfermedad. Señor, yo ya no puedo más con mi esposo. Señor, yo ya no puedo más con mi esposa. Por favor, ven a buscarme. Sácame de aquí. Sácame de esta tierra. Dios no te va a sacar. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita. Todos los que estamos aquí deberíamos ser un testimonio positivo para todo nuestro entorno. En el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la construcción. Cuando tu compañero de construcción se esté robando los clavos y los tornillos y los taladros, tú tienes que hablar con él, golpearle la espalda y decirle: estimado amigo, quiero que sepas que Dios aborrece a los ladrones. Pero con amor, se lo dices con amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que se note la diferencia, que tú no tienes el mismo espíritu que tienen ellos. Porque la Biblia habla de que todo aquel que ha conocido al Señor, ¿cuántos han conocido al Señor aquí? Todo aquel que ha conocido al Señor, todo aquel que tiene la presencia de Dios en su vida, tiene un espíritu superior. Adórale que Cristo vive. No es poca cosa lo que tú portas dentro de tu vida, de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia le llama cuando estos tres muchachos hebreos fueron comisionados por Nabucodonosor, por los emperadores de la época. Cuando los entrevistaron, se dieron cuenta que estos tres muchachos hebreos, y Daniel también, ellos tenían un espíritu superior. Porque el espíritu de Dios supera a cualquier espíritu del diablo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, muchas veces nosotros le pedimos a Dios: Señor, sácame de aquí. Señor, ¿para qué me trajiste a este hospital? Llevo 5 días hospitalizado y no me encuentran nada. Llevo 1 mes en el hospital. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué me está pasando esto? Lo que pasa es que hay gente que necesita de ti. Hay gente que te necesita. Hay gente que está esperando que abras la boca. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo. Hay gente que está esperando que abras la boca. Yo he escuchado gente decir, gente mundana, mayor de edad, 30, 40 años, decir: yo nunca he escuchado de Jesucristo. Yo años atrás tenía un pequeño negocio y tenía un trabajador. Y como él trabajaba en el negocio que yo tenía años atrás, él se dio cuenta que yo era cristiano y le predicaba de vez en cuando. Le sembraba la palabra. Y él me dijo en una oportunidad, era mayor de edad, tenía más de 20 años. Y él me dijo: yo nunca había escuchado de ese Jesús. Nunca me habían hablado de Dios. No tenía idea sobre esto, no tenía idea.
Mire qué impresionante. ¿Y cómo es posible que haya tanta gente que ha conocido a Jesucristo? Porque somos muchos. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos un silencio en nuestra vida. De hecho, yo me he dado cuenta que la mentira muchas veces grita más fuerte que la verdad. Usted se mete a la televisión, mentira a todo volumen. En las redes sociales, la mentira grita, vocifera, y la verdad está oculta, tímida. Es tiempo de abrir la boca. ¿Por qué? Porque hay gente que te necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que nos necesita. La iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos son iglesias de Cristo aquí? La iglesia de Jesucristo es demasiado importante. Por eso es que no hay que pedir por favor ni disculpas para predicar. Adórale que Cristo vive. Porque hay gente que necesita la iglesia. De hecho, la Biblia dice que los ángeles del cielo anhelan mirar o experimentar, hacer, obrar las cosas que la iglesia tiene el privilegio de obrar. A los ángeles del cielo les encantaría descender y poder predicarle a la gente en las calles, pero les fue prohibido. Porque los que tienen la responsabilidad de predicar la palabra son los redimidos. ¿Cuántos redimidos levantan su mano y dicen amén? Los que tienen el privilegio y la responsabilidad de transmitir el mensaje de la salvación son los que han sido salvados. ¿Cuántos salvados dicen amén a eso? Por lo tanto, muchas veces la gente puede preguntarse y decir: Señor, ¿por qué todavía estoy aquí en esta tierra? He conocido tu gloria, he tenido experiencias poderosas contigo, he visto tu gloria. Señor, llévame. Dios no te va a llevar antes de tiempo. Va a llegar el día en que Dios te va a llevar. Adórale que Cristo vive y procura no hacerle mucha presión a Dios. Señor, llévame. Llévame, Señor. Ay, no, mejor no. Va a llegar el día en el cual el Señor te va a llevar, pero antes de eso tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Pastor, ya tengo mi terno y mi corbata. ¿Qué más tengo que hacer? Tienes que servir a Dios. Eso es ropa nada más. Y qué bien te ves, te felicito. Qué elegancia más grande. Pastor, ya tengo mi falda, mi vestido largo y mi pelo largo. Me saqué los aretes, los zarcillos, porque no soy ismaelita. Me saqué todo eso. Qué bien te ves, te felicito. Estás honrando a Dios. Pero eso es algo externo nada más. Dios no solamente vino a esta tierra para cambiarte la ropa. Lo primero que hace Dios es cambiarte adentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y recuerda que el Espíritu Santo que tienes adentro te va a llevar a hacer la obra de Dios en la tierra. Cosas que los ángeles quisieran hacer. Adórale, por favor. Cosas que los ángeles quisieran y anhelan poder hacer. Eso nos enseña que para un ángel sería una honra, un privilegio ir al viernes de evangelismo. Y que el hermano Luis que coordina ahí le diga: Dios bendiga al ángel. Él tendrá la oportunidad de predicar la palabra. El ángel pasaría: aleluya, muchas gracias. Adórale que Cristo vive. Si los ángeles se gozarían de esa manera, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser responsables con ir al viernes de evangelismo? Adórale que Cristo vive. Tienes que ir al viernes de evangelismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué Dios no me llevó a su presencia cuando lo conocí? La respuesta en sí es simple. Lo que pasa es que Dios te necesita. Lo que pasa es que Dios te necesita. Lo que pasa es que hay gente que te necesita. Y no solamente es tu familia. Porque servir a los que son nuestros, a nuestra sangre, es sencillo. La gente se mete la mano al bolsillo porque hay que comprar pan
para su casa. Y eso es normal, está bien. Se mete la mano al bolsillo porque hay que comprarle zapatos a su hijo. Adórale que Cristo vive. Pero qué diferente es tener la capacidad de ayudar a otros. Gente que no tiene nada que ver contigo. Adórale que Cristo vive. Gente que ni sabes de dónde vienen, ni de dónde son, pero sencillamente les ayudas. ¿Por qué? Porque Dios te dejó en esta tierra, porque hay gente que te necesita. Mire, Dios podría hacer cosas de manera directa, sin intermediarios. Y me refiero a hombres, a seres humanos. Me refiero a su iglesia. La Biblia señala que cuando el apóstol Pablo conoció al Señor, ¿cuántos han conocido al Señor? Cuando el apóstol Pablo conoció a Cristo, se encontró con él camino a Damasco y quedó ciego. Perdió la visión, esa visión del diablo que tenía. Porque hay gente que piensa que está haciendo lo correcto, pero en realidad está haciendo cosas incorrectas. Y este hombre perdió la visión del diablo que tenía. Dios lo dejó ciego, sin nada. Y Dios en el momento podría haber puesto sus manos sobre él, o sencillamente haber dicho la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios tiene el poder para sanar, para restaurar, para direccionar. Pero Dios sencillamente le quitó la visión, lo dejó ciego y puso la responsabilidad para poder fluir en él sobre los hombros de un hombre llamado Ananías. Lo que pasa es que en ese día Dios necesitaba a Ananías. De la misma manera como Dios te necesita a ti. De la misma manera como Dios nos necesita a todos nosotros. ¿Por qué Dios nos necesita? Porque hay gente que necesita de ti. Adórale que Cristo vive. Si tú comprendieses el poder, la importancia, la relevancia que tiene el colocar tus manos sobre una vida que está atribulada, que está en desesperación, en prueba, en aflicción. Que Cristo vive. Si tú comprendieses el peso que tiene eso, te aseguro, insisto con eso, irías al viernes de evangelismo. Adórale que Cristo vive. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Señor? ¿Por qué Dios no me ha llevado delante de su presencia? ¿Por qué Dios no me ha llevado delante de su presencia? Lo que pasa es que hay gente que te necesita. Dios te necesita y hay gente que te necesita. Una de las problemáticas que suelen tener los cristianos, entre las muchas que suelen tener, es que muchas veces nos podemos volver cristianos ensimismados. ¿Qué significa eso? Que solamente piensan en sí mismos o en su pequeño entorno. Solamente piensan en sí mismos o en su pequeño núcleo familiar. Nadie más. A los demás que se los lleve el diablo. A los demás que se los lleve el diablo. A mí me interesa yo, mi esposo, o yo y mi esposo y mis hijos o mis hijas. Y a los demás allá verán ellos. Pero lo que tenemos que considerar por esta palabra es que hay gente que nos necesita. Hay gente que nos necesita. El Señor no te ha permitido conocerle solamente para recibir los beneficios de Él. Porque todo aquel que es cristiano tiene muchos beneficios. Adórale que Cristo vive. Y los beneficios de Dios superan a los bonos del Estado. Adórale que Cristo vive. Pastor, no hable de los bonos, que yo estoy esperando uno. Bueno, hay un Dios que tiene más poder que los bonos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Adórale que Cristo vive. Hay un Dios que suple cuando nadie puede suplirte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, hay un lugar en la Escritura que es conocido como la región de Gadara. En la región de Gadara se criaban cerdos. Se criaban cerdos, es decir, que en ese lugar se vendían chuletas,
perniles, longanizas, cabezas de chancho. La gente cuando quería hacer un asado o algo decía: vamos a Gadara. En Gadara se vendía cerdo, carne de chancho. Por eso es que criaban cerdos. Y cuando la gente iba a Gadara, iba porque querían buscar un beneficio. Comprar unos 5, 6, 7, 10 kilos de chuleta de cerdo. Adórale que Cristo vive. Vi algunos que se saborearon en esa parte. La gente iba para eso. Iba para proveerse para su propio beneficio. Iban a ese lugar, a Gadara, a comprar algún animal, quizás completo incluso. Los animales se pueden comprar completos también. Adórale que Cristo vive. Aunque no es tan fácil matar un cerdo, un chancho. Yo lo vi en una oportunidad cuando yo era pequeño. Un familiar tomó un cerdo y se le ocurrió enterrarle un cuchillo en el cuello para matarlo, tipo cordero. Por eso es que hay una diferencia entre el cerdo y el cordero. El cordero usted lo amarra, le entierra un cuchillo, y el cordero no dice nada, absolutamente nada, y lo queda mirando a los ojos mientras su sangre comienza a escurrirse. Queda en silencio y muere así. Pero vaya usted a enterrarle un cuchillo a un cerdo, a un chancho. Yo me acuerdo, yo era pequeño. Yo vi a mi tío que lo pescó al cerdo, le enterró un cuchillo y el cerdo salió arrancando con cuchillo y todo. Corrió por los cerros con el cuchillo aquí, corría, arrancaba y gritaba cerdo. Impresionante. Quizás por eso entonces la gente iba a Gadara y compraba chuletas de cerdo para ahorrarse todo el problema. La gente iba a Gadara entonces para comprar cerdo. Toda la gente que cruzaba hasta Gadara iba para poder encontrar un beneficio. Pero hubo un hombre llamado Jesús que no fue a Gadara a buscar chuletas. Este hombre llamado Jesús fue a Gadara a buscar un hombre que lo necesitaba. Adórale que Cristo vive. Este hombre llamado Jesús cruzó hasta Gadara. No trajo nada en el bote ni en la barca. Solamente cruzó hasta ese lugar para ir a buscar al hombre más despreciado. Todos iban a ese lugar con un objetivo, pero solamente Jesucristo, adórale que Cristo vive. Solamente Jesucristo llegó hasta Gadara con el único fin de alcanzar a que necesitaba un toque de Dios. Adórale que Cristo vive. Este hombre dormía en los sepulcros. Este hombre dormía en mortandad. Dormía en los sepulcros. ¿Quién puede decir aquí, quizá levantar su mano y decir: pastor, yo dormiría en los sepulcros? No, por más cristiano que sea, no. Yo voy a reprender a todos los espíritus que en la noche me jalen las patas. No, dormir en los sepulcros, en el cementerio. Visitar un cementerio en la noche no es muy bonito. Además que hay unos pájaros que suenan por ahí, que aletean. Sombras. Pastor, no siga, me está dando miedo. Pero este hombre dormía en los sepulcros. Es decir, que este hombre estaba habituado a la mortandad, al sufrimiento. Donde nadie dormiría, este hombre dormía. Dormía en los sepulcros. Y no solamente eso, la Biblia dice que este hombre daba voces. Daba voces, es decir, gritaba quizás a las 3, 4 de la mañana. Gritaba gritos aterradores. Porque no es algo lindo estar poseído por demonios. Porque los demonios lo único que buscan es poseer a su víctima, someterla, angustiarle el alma, el corazón. Y este hombre, el gadareno, a las 3, 4 de la mañana, la gente cómoda en sus casas, los vendedores de cerdos. Es que la gente muchas veces se habitúa a ver el sufrimiento de los demás,
pero nadie está dispuesto a hacer algo. Los vendedores de cerdo a las 3, 4 de la mañana despertaban y decían: tranquilo, tranquilo. Es el gadareno que está gritando. Él siempre grita, lleva años así. Años gritando a las 3, 4 de la mañana, gritos desgarradores. Pero la gente estaba habituada. Pero Dios nos habitúa con el dolor humano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que cuando nosotros necesitamos de Dios, el primero en llegar es Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, todos los que estamos aquí, cuando Cristo llegó a la vida, llegó en el momento preciso. Que Cristo vive. Cuando Cristo llegó a la vida, Jesucristo llegó en el momento oportuno. ¿Y qué fue lo que pasó? Nuestro sufrimiento se fue para siempre. Nuestro sufrimiento se fue para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que lo que la gente que tenía mucho dinero, porque tener carnicería es un buen negocio. No hay ningún carnicero aquí que pueda confirmar eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lo que no podían hacer ellos con el dinero lo hizo Jesucristo. Jesucristo. Porque Jesucristo está donde hay necesidad. Jesucristo está donde hay gente que lo necesita. Y si Jesucristo estuvo donde hay gente que lo necesitó, cuanto más la iglesia tiene que estar donde hay necesidad. Muchas veces hay gente, sobre todo algunos que han superado cierta edad, y se acercan a mí y me dicen: no, bueno, me vengo a despedir en caso que me muera. Y lo dicen en serio. Y esa expresión no es una expresión que venga de un corazón lleno de dicha. Porque la vida con Cristo no es una vida triste. Adórale que Cristo vive. La vida con Cristo es la mejor vida que un hombre pueda tener. Y yo sé que hay algo natural. Va a llegar el día en que todos moriremos. Aunque me avisan por interno que ustedes se van a morir primero. Porque alguien tiene que hacer el funeral. Si no, ¿quién le va a predicar? Pero tener la dicha de la vida es una bendición. Poder despertar en las mañanas. Adórale que Cristo vive. Poder venir al culto. Que te abracen. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. ¡Qué bueno que llegó mi hermana! ¡Ah! Que hay hermanos que le ponen mucho. Qué bueno que está aquí mi hermano, mi hermana. La extrañé, lo extrañamos, estamos orando por usted. Entonces muchas veces la gente se aproxima a mí, gente sobre todo que ha superado cierta edad, cierto umbral. De hecho, yo tenía un pastor que era un anciano, era bien anciano, y yo he visto por ahí por las redes sociales que aún vive. Y qué bueno, me alegro. Y en ese tiempo ya era anciano, o sea, ya es anciano, es súper anciano. Y en ese tiempo ya era anciano. Y él me decía de forma jocosa, me decía: mi hermano Walter, yo muchas veces cuando paso por afuera de un cementerio, no sé por qué, pero la gente me llama así. Así que yo paso rapidito. Porque cuando la gente supera cierto umbral de edad, muchas veces piensa que se van a morir. Pero tú no puedes andar pensando en que te vas a morir. Tienes que amar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios te tiene aquí porque Dios te necesita. Hay gente que te necesita. Tú no tienes idea lo que puedes sembrar en el corazón de una vida. Hay gente que te necesita. Hay gente que necesita de tus consejos. Hay gente que necesita de tu cariño. Hay niños aquí que se van a acordar toda la vida de ti. Incluso cuando tú no estés. Adórale que Cristo vive. Esta parte desde el principio hasta aquí no estaba en el bosquejo. Hay niños incluso que van a crecer y tú no vas a estar en este mundo.
Vas a estar en la presencia del Señor y se van a acordar de ti, se van a acordar de ti. Por eso mientras Dios te tenga aquí, aprovecha el tiempo, porque hay gente que te necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que te necesita. Yo sé lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que vivir en Cristo es una bendición. Vivir en Cristo es un gozo, es una alegría, es ganancia, es ganancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y morir también es ganancia. Es decir, ganamos estando vivos y ganamos estando muertos. Porque en realidad los cristianos no mueren. Adórale que Cristo vive. Lo que perece es este estuche, que algunos lo tienen más estirado y otros lo tienen más arrugado. Lo que muere es el estuche. Pero cuando cierres tus ojos carnales, tus ojos del espíritu seguirán abiertos y vas a entrar en una etapa diferente. Vas a ver la gloria de Dios. Tu face. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Hay una palabra que aparece en Filipenses capítulo 1, verso 21 al verso 24. Y me llama la atención, porque esa palabra nos habla del corazón que tenía Pablo. Pablo estuvo dispuesto. Qué silencio en esta hora. Ustedes están concentrados. Deme 5 minutos y vienen los palos. Filipenses capítulo 1, verso 21 al verso 24. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire qué tremendo eso. Vemos a Pablo colocando sus intereses, tomando sus intereses personales y dejándolos de lado para pensar en los intereses de los demás. Pablo estaba diciendo: para mí lo mejor que me podría pasar es morirme y estar en la presencia del Señor. Estoy aburrido aquí abajo, quiero estar en el cielo, cual Enoc. ¿Cuánto dicen amén? Pablo está diciendo: yo estoy disponible, Señor. Si yo pudiera escoger, Señor, llévame, porque estar contigo, mire, si la presencia de Dios en un culto nos llena el alma, el corazón, solamente un toque de Dios sacude tu alma, tu espíritu. Cuánto más tremendo, extraordinario será estar en la presencia misma del Dios eterno. Y Pablo está diciendo: si fuera por mí, yo estoy dispuesto para morirme, pero me doy cuenta que tengo un conflicto. Porque aunque yo quisiera morirme para poder estar en la presencia del Señor, estoy rogándole a Dios que me extienda los días en esta tierra, porque yo soy necesario para la iglesia. Yo soy necesario para los discípulos. Yo soy necesario para todo el pueblo de Dios. El mensaje de hoy se llama: hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita. Pastor, necesitarme a mí. Hay gente que te necesita. Muchas veces los cristianos pasan por ciertos conflictos y dicen: yo no sé para qué sirvo. Te aseguro que sirves. ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres un tanto flojo. Yo le dije que venían los palos, yo se lo advertí. Era un tanto flojo, floja, y postergado y postergada. Llevas 40 días diciendo: voy a ir al culto. Son 40 días. Entonces, como eres flojo, floja, quedado, postergado, deberías estar en todas las actividades de la iglesia. Y mientras estés en todas las actividades de la iglesia, te aseguro, Dios va a echar mano de ti. Te va a honrar en algo, en cosas pequeñas, de menos a más. Te va a decir alguien: hermano, ¿puedes sostener este papel?
Sosténgalo, por favor. Amén. Vas a ir al evangelismo y una persona te va a decir que está a cargo ahí: hermano, sostenga esto. Amén. Y ahí vas a quedar. ¿Y para qué me habrán pasado este papel? Lo que pasa es que así es la obra del Señor. Tienes que empezar de menos a más. Adórale que Cristo vive. Tienes que empezar de menos a más. Hay gente que está orando al Señor de manera equivocada. Señor, muéstrale a tu siervo, a tu sierva, que tengo una palabra dentro de mí para poder predicar. Primero tienes que sostener el papel. Primero tienes que sostener el papel. Después vas a crecer aún más. Vas a sostener un vaso. Y no se te tiene que caer, porque quiebra paga. Y de menos a más, para que el día de mañana nadie tenga nada que decir en contra tuya. Para que puedas predicar con autoridad, no solamente con autoridad espiritual, con autoridad moral. Para que puedas predicar después y decir: hay hermanos en esta obra que nunca han sostenido un papel. Y la gente va a decir: amén, tiene razón. Porque yo vi al hermano que está predicando y él sostuvo el papel años, o meses, más bien dicho, no años. Tampoco años, pero un tiempo. Tienes que hacer cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque tampoco queremos que la gente se nos pudra en la silla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tienes que pasar por todas las etapas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que puedas mostrar lo que tú tienes. ¡Adórale que Cristo vive! Yo me acuerdo años atrás, yo tenía un pastor, un anciano, que prácticamente me profetizó sin profetizarme. Porque muchas veces pensamos que la profecía incluye danza, un par de lenguas, y no hay problema con eso. Pero sencillamente me habló porque los hombres de Dios tienen visión. Visión, rayos X. Ven hacia adentro de la persona. Solamente por cómo se expresa, por cómo dice amén. ¿Cuántos dicen amén? Ve, quedaron todos al descubierto. Entonces este pastor me dijo, en ese tiempo, años atrás, ¿cuántos serán? Como 20 años atrás. Yo estaba sentado con él en una silla afuera y me golpea la pierna así. Me dice: hermano Walter, si usted sigue así va a llegar muy lejos. Usted va a ser un pastor. Y pasó el tiempo y yo tuve que salir de esa iglesia, de esa congregación, por temas doctrinales. Por temas doctrinales, sencillamente doctrinales. Yo no hice un escándalo, tampoco me paré con un parlante, con un megáfono afuera, diciendo: aquí no hay doctrina, huyan de esta iglesia, síganme los buenos. No, no hice eso. Sencillamente me despedí y busqué otra congregación donde hubiese doctrina. Y uno de los pensamientos que se atravesó por mi cabeza cuando yo me retiré de esa iglesia, yo uní muchas cosas y dije: bueno, esta es la primera iglesia en la cual yo he caminado. Y no es tan sencillo dejar una iglesia. Todos los que estamos aquí deberíamos amar nuestra iglesia. Si usted siente que no ama su iglesia, hay un problema. Debería amar la obra, debería conectarse, debe conectarse con la visión, con la forma, con la línea, con los hábitos de esta iglesia. Tiene que amar la iglesia. Y para mí no fue nada de fácil salirme. De hecho, caí en una especie de confusión. Lo hago, no lo hago, estaré en lo correcto. Pero es la palabra, es una lucha. Pero es la palabra, pero ¿cómo? ¿Por qué pasa esto si la palabra dice esto? Pero si la palabra dice esto, ¿cómo? ¿Qué hago, Señor? Dirígeme. De hecho, lo que pensé en una oportunidad fue yo cambiar la iglesia. Y me di cuenta solo que estaba en un error. Porque los hermanos no tienen el poder para cambiar una iglesia. Porque todas las iglesias siempre, no importa cuál sea, todas las iglesias tienen la visión del pastor. Por eso es que hay que orar por los pastores, para que se mantengan en la palabra,
para que la visión de la obra sea de acuerdo a la palabra. Pero si la visión de ese pastor está un tanto torcida, te aseguro, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que ese pastor, ese ministro pueda enderezar su senda. Porque la doctrina depende del pastor. Adórale que Cristo vive. Para eso fue puesto ese ministro ahí. Por eso que no es lo mismo que se descarría un hermano a que se descarría un pastor. Porque hay mucha gente que sigue a un pastor, a una iglesia. Cuando un hermano se descarría, obviamente tendrá un problema. Y quizás abarcará en su núcleo familiar. Pero cuando un pastor cae en pecado, ese pastor afecta a cientos de familias, dependiendo de la iglesia, a miles de familias. Adórale que Cristo vive. Y uno de los conflictos que yo tenía era: ¿me voy o no me voy? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Señor, dirígeme. Señor, ¿cómo lo hago? Sencillamente oré y tomé la decisión. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Pero al principio no lo comprendía. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo dejar una iglesia donde has nacido prácticamente. No es tan fácil, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y uno de los pensamientos también que tuve fue: pero si mi pastor en ese tiempo me dijo que yo probablemente iba a llegar a ser un pastor, si realmente Dios quiere hacer algo conmigo, ¿cómo entonces lo va a concretar si me voy a ir de la iglesia? Y yo mismo me respondí. Leyendo la palabra te puede responder muchas cosas. Lo que pasa es que Dios no se limita a concilios ni a congregaciones. Lo que Dios quiere hacer contigo lo puede hacer allá o lo puede hacer acá. Que Cristo vive. Y pasó el tiempo, estuve años cuidando autos. Lo que más hice en mi nueva iglesia fue cuidar autos, experto en cuidar autos. Ni en los cultos muchas veces estaba. Llegaba, oraba y me quedaba afuera cuidando autos. Años así. Por eso que esa gente que anhela tanto altar aquí no tiene cabida. Porque yo te voy a medir según cómo me medí a mí mismo. Adórale que Cristo vive. Y te voy a medir como dice la Biblia. Porque cuando Dios llamó a Moisés, lo primero que hizo Moisés fue decirle: no, yo no estoy capacitado. Esa gente que habla, que alardea de que tiene tantas capacidades, en realidad no tiene ninguna. Adórale que Cristo vive. Una cosa es que seas un predicador o un buen predicador, y otra cosa es que seas un ministro. Otra cosa es que seas un hombre apartado para una obra. Vamos, levanta la mano y di amén, 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 amén. Jeremías fue llamado con un tremendo ministerio, y lo primero que hace es decirle: Señor, soy un niño, no estoy capacitado. Por favor, llama a otro. Adórale que Cristo vive. Porque Dios no llama a gente loca. Dios no llama a gente loca. Tienes que ser una persona con los pies en la tierra. Cuando Dios le da una honra a un hombre, lo primero que tiene que sentir ese hombre o mujer es temor. Porque no es cualquier cosa. Estás trabajando para la obra de Dios. Y uno de los conflictos que tuve yo fueron eso. Dije: pero ¿cómo lo voy a hacer? Y me respondí a mí mismo. Porque cuando uno lee la palabra, las respuestas vienen a tu vida. La palabra de Dios te enseña. Adórale que Cristo vive. Y dije: no importa, yo tengo que salir de ese lugar por un tema de doctrina. Y si Dios realmente hará algo conmigo, lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos levantan su mano y dicen gloria a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y dicen gloria a Dios? Porque Dios no depende de concilios ni de nadie. Todo lo que está en el proyecto de Dios, más temprano que tarde se cumplirá. Adórale que Cristo vive. Alguien en esta tarde tiene que reprender al diablo y decir: diablo, deja de atormentarme con ese pensamiento. Porque si tú vas a hacer algo, o si Dios va a hacer algo en mi vida, nadie podrá oponerse. El único que puede echar a perder la obra de Dios en tu vida eres tú. Eso lo predicamos el día jueves. Ese mensaje se llama Enemigos Internos. Está en nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Enemigos internos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora?
Y este hombre llamado Pablo está colocando en balanza sus propios intereses por pensar en los intereses de los demás. Y este hombre Pablo dice en Filipenses capítulo 1 verso 21 al verso 24: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque una cosa es lo que yo anhelo y otra cosa es lo que Dios necesita de mí. Tienes que saber en esta hora que Dios te necesita. Y es un privilegio que Dios necesite de ti. Dios necesita de ti. Porque hay gente que te necesita. Dios necesita de todos nosotros. Porque hay gente que nos necesita. Hechos capítulo 16 verso 9 al verso 10 dice. Nos cuenta el momento en el cual Pablo tiene una visión. Y la visión de Pablo no era una visión basada en que Pablo iba a ser el mejor predicador de todos los tiempos, el apóstol de apóstol. La visión que Dios le colocó a Pablo fue la de un hombre que necesitaba ayuda. Hechos capítulo 16 verso 9 al verso 10. La Biblia dice: y Dios le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba puesto en pie, rogándole. Porque tienes que saber que el mundo que está perdido está rogando que alguien lo liberte. Y Dios le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire qué lindo el corazón de la iglesia primitiva. Esta gente no solamente pensaba en sí misma, sino también pensaba en que había gente que los necesitaba. Pero pastor, yo he ayudado a gente y ni las gracias me han dado. Estoy seguro que alguien puede reclamar eso en esta hora. Pastor, yo he ayudado gente y esa gente a la cual yo más he ayudado ni siquiera las gracias me ha dado. Bueno, quiero decirle que a mí también me ha pasado y me va a seguir pasando. Porque son seres humanos a los que estás ayudando. Y los seres humanos somos un tanto extraños. ¿Cuántos seres humanos dicen amén a eso? Los seres humanos somos un tanto extraños. Podemos andar tan bien un día y otro día tan mal. Hay una palabra que nos habla de 10 leprosos. Y con esto voy a ir aterrizando el avión. De 10 leprosos. El Señor sanó a 10 leprosos. Y solamente uno le dio gracias. Y Dios, que lo conoce todo, obviamente sabía que había un agradecido y 9 mal agradecidos. Pero Dios igual los sanó a los 10. Procura no ser un mal agradecido. Hay que aprender a decir gracias. Quizás no tienes cómo retribuir a ese gesto que han tenido contigo, pero por último ora por esa familia que te bendice, que te ayuda, que te apoya. Adórale que Cristo vive. Lucas capítulo 17 verso 11 al 17 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9? ¿Dónde están? Mire, esta palabra nos enseña dos principios. El principio número 1 es la obediencia. Porque la Biblia señala que el Señor iba a sanar a los 10, pero el requisito era ir camino a los sacerdotes. Y cuando ellos se dieron la vuelta y caminaron, obedecieron. Por eso que hay cosas que no van a suceder en tu vida mientras no obedezcas. Hay que obedecer. Necesitamos obedecer. Es un principio, es una ley. Todo aquel que obedece será recompensado por Dios. Levanta la mano y di amén en esta hora. Tiene que decirle a Dios: yo quiero comenzar a obedecer a tu palabra. Adórale que Cristo vive. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, obedecieron y fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracia. Y el principio número 2 es que hay que ser agradecido. Tienes que ser agradecido, porque estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Y no te puedes olvidar de retribuir a lo mucho que Dios ha hecho en nuestra vida. De hecho, la Biblia dice que aquel al que mucho se le perdona, por consecuencia, mucho ama. ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén, 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 amén? Y el buen samaritano es la muestra de eso. El buen samaritano es la muestra de lo que estamos predicando en esta hora. Hay gente que te necesita. Y esta palabra tiene que quedar grabada en nuestros corazones. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente que te necesita. Hay gente que nos necesita. Hay gente que necesita escucharte. Hay gente que necesita que le pongas tus manos. Hay gente que necesita de ti. Hay gente que te necesita. Hay gente que te necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hombre, el buen samaritano, es un hombre que marcó la historia. Porque la Biblia dice que había un hombre al cual le quitaron todo. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo no tiene misericordia. Todo aquel que cae en las garras del diablo lo perderá todo. Por eso procura congregarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. El diablo te anhela con papa frita. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Y la Biblia señala que este hombre lo asaltaron, le quitaron todo lo que tenía y lo golpearon de tal manera que lo dejaron casi muerto, medio muerto. Y la Biblia señala que este hombre quedó tirado y pasó el sacerdote y lo vio que estaba ahí y sencillamente siguió su camino porque estaba muy ocupado. Iba atrasado a la iglesia. Por eso es que tienes que acostumbrarte a llegar temprano. Llega temprano. Todos los días de culto llegas tarde. ¿Cómo no va a ser posible que llegues temprano a la iglesia? Sobre todo cuando hay oración, llegas tarde. ¿Es tu don acaso? Pastor, yo tengo el don de la irresponsabilidad. Nunca me falla. Es un don que yo tengo. Me citan a las 4:30 y llego a las 5, 5:30 por ahí. Es mi don. Yo le dije que venían los palos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que pasa es que esto no es un chiste. Porque con tus actitudes tú terminas manchando, ensuciando tu testimonio. Por eso tienes que llegar temprano. Ese era un paréntesis, nomás no se pongan serios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el sacerdote iba atrasado al culto, así que no pudo detenerse y tampoco quería. Y atrás de él venía el levita. Y cuando lo vio este hombre que estaba medio muerto, solicitando ayuda. Hay gente que necesita tu ayuda. Hay gente que te necesita. Y cuando el levita vio a este hombre que gemía, que estaba gritando, por favor ayúdeme, sencillamente siguió su camino, aceleró más el paso.
Pero la Biblia señala que atrás del sacerdote y del levita venía el buen samaritano. Y el buen samaritano, ¿qué hizo? Se descendió de su caballo, se acercó a este hombre que necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque hay gente que te necesita. Y este hombre descendió, tomó de su vino, de su aceite, curó sus heridas, lo tomó, se esforzó, lo puso en su caballo, lo llevó a un hotel 5 estrellas de la época, le pagó los días que estaban ahí. Adórale que Cristo vive. Le pagó la alimentación, el hospedaje. Adórale que Cristo vive. ¿Por qué? Porque este hombre, el buen samaritano, representa el corazón de Jesucristo. Jesucristo, cuando te vio tirado en el camino, a ti y a mí, Jesucristo nos ayudó. Y si Cristo te ayudó a ti, Cristo que la iglesia de Cristo ayude a aquel que lo necesita. Hay gente que nos necesita. Hay gente que nos necesita. Hay gente que nos necesita. Alguien en esta tarde tiene que sacudirse de ese sentimiento de pensar solamente en sí mismo, en sí misma. Mire, pertenecer a una congregación es lo más lindo que te puede pasar. Aquí vas a encontrar gente que tiene un cariño verdadero. Obviamente entre medio también vas a encontrar gente que no tiene mucho cariño. Pero en su mayoría en la iglesia hay gente buena. Gente que puede orar por ti. Recuerda la parábola o la expresión del trigo y la cizaña. Adórale que Cristo vive. El tema es que antes de llegar a Cristo, usted y yo éramos cizaña también. Pero gloria a Dios que ahora somos trigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso que todo aquel que quiera buscar a Dios es bienvenido en este lugar. Aunque sea cizaña, aquí oramos por la cizaña, para que deje de ser cizaña y te conviertas en trigo. Porque el trigo, a diferencia de la cizaña, tiene frutos. Y el primer fruto es el amor. Y todo aquel que tiene amor ayudará a aquel que necesita ayuda. Hay gente que te necesita. Dicen amén a eso. Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Y póngase de pie la iglesia, por favor. Yo quiero orar en esta hora. Y qué lindo sería que pasásemos al altar un momento y le dijéramos al Señor: Señor, yo quiero volver a valorar lo que tú hiciste en mi vida. Y es que a ratos se me olvida que yo estaba mal. Y ahora, como ha pasado el tiempo, como estoy tan bien, se me olvida que hay gente que está en la misma condición en la cual yo estaba antes. Y ahora paso en mi vehículo, porque hasta vehículo tengo, Señor. O paso en el Uber y tengo incluso para pagar un Uber. Vengo en bicicleta, ni bicicleta tenía antes, Señor. Vengo con mi camisa, mi corbata. Vengo al culto, vengo feliz. Vengo recién almorzado. Y a la vuelta del culto me espera una cena también. Tengo tantas cosas. Y eso ha provocado que se me ha olvidado que hay gente que nos necesita. Que hay gente que nos necesita. Hay gente que necesita de mí. Ayúdame, Señor, a levantar a aquel que está caído. Ayúdame no solamente a ayudar a aquellos que están afuera, sino también a aquellos que están aquí adentro. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra. Te damos gloria, honra, alabanza. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Yo ruego, Señor, en esta hora que tu presencia de arriba, de lo alto, sea, Señor, derramada sobre cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, recibir esa porción del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que pueda cambiar, Señor, nuestro modo de ver la vida, nuestro modo de ver el Evangelio, y podamos ser gente útil para la obra. Queremos bendecir tu nombre. Queremos servirte con el alma, con el corazón.
Oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en esta tarde. Gracias por recordar a nuestra alma, a nuestra vida, que somos valiosos. Lo que portamos en nuestro corazón, en nuestra vida, es muy valioso, es muy grande. Ayúdanos, Señor, a poder entregar de lo que tú has puesto en nuestra vida. Queremos ser referentes para otros. Queremos ser una influencia positiva para otros. Para que donde nos llegue la mano del mundo, pueda llegar la mano de Dios a través de nosotros. Para levantar a aquel que está caído, aquel que necesita de nuestra ayuda. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos gloria, honra, alabanza.